Milka Bengoechea, el aplauso grande para la doctora. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí con la doctora Ana Castro, subdirectora del instituto, y bueno, muchas gracias por permitirnos este contacto con todos los televidentes. Bueno, por favor, estamos para eso, obviamente, para transmitir y para poder charlar con profesionales como ustedes y aclarar y explicar y hasta, ¿por qué no?, informarnos de un montón de cosas. ¿Cómo estamos posicionados? Quiero de lleno, así, mire, doctora, le digo, doctora, ¿cómo estamos posicionados hoy? ¿Cómo está Uruguay en el tema donación de órganos? Sabemos que desde hace unos años, por ejemplo, uno tiene, de por sí ya, dona sus órganos, ahora es al revés. Si no los quiere donar, firma un documento, un papel, pero ahora todos somos donantes. Si no decimos que no, todos somos donantes. A raíz de ese cambio que hubo, ¿hay gente que firma para no donar sus órganos? Bueno, como usted dice, desde el año 2012, en realidad entró en vigencia en el año 2013, si una persona en vida no expresó su negativa a la donación, se puede presumir que no tiene nada en contra y se lo considera donante. Esto si es mayor de edad o si es menor de edad, si el fallecimiento amerita una pericia forense. Ajá. Esto supone que el instituto, una vez que tiene que entrar en contacto con la familia de un fallecido que es un potencial donante, establece en una entrevista un vínculo que es distinto al que tenía previamente. Antes, el instituto tenía que ir a recoger la expresión de voluntad de la familia respecto a que su familiar fallecido pudiese o no considerarse donante. Esta ley le quita la presión al familiar. Las personas igual podemos seguir en vida haciendo una expresión positiva. O sea, nosotros de alguna manera promovemos que aquellos que tienen una voluntad decidida de ser donante hagan una expresión por la positiva. Y si no la hacen, porque los uruguayos a veces somos un poco haraganes y decimos, bueno, igual nos van a considerar donante porque la ley así lo establece, lo conversen en su núcleo familiar. Es muy importante que la familia sepa cuál es la posición de uno respecto a la donación. Y por suerte en el Uruguay han sido pocos los uruguayos que después que se aprobó este cambio han expresado su negativa a la donación. Doctora, es un tema, yo sé que es complicadísimo y doloroso, pero son temas que hay que charlarlos. Y tengo dos temas puntuales que son muy dolorosos. Por ejemplo, la cantidad de fallecidos que tenemos diariamente aquí en nuestro país a raíz del COVID. La pregunta cajón es, bueno, esas personas no pueden donar sus órganos. No, esas personas en el mundo no se están considerando donantes. Es cierto que en este año, muy, muy triste para todos los habitantes de nuestro planeta, porque ya no queda lugar donde el COVID no haya generado estragos, viene cambiando la posición del cuerpo médico. Ya hay una posición un poco más abierta a considerar obviamente a la gente que ha tenido el COVID y en qué etapa posterior al COVID se lo puede empezar a considerar donante. Al principio se exigía más tiempo, ahora ya con 14 días después del alta una persona se la puede considerar donante. Bien. Pero si tiene COVID activo, o sea, si tiene una PCR positiva, actualmente se lo excluye como donante de órganos y de tejidos. Bien. Y la otra, que también capaz que está más dolorosa, es el tema de los niños, ¿no? Porque cuando un niño fallece, el que tiene que autorizar es el papá o la mamá, en ese caso, y sabemos que, bueno, en ese momento es complicadísimo y por lo general no se donan los órganos. ¿Hemos avanzado en algo en eso? ¿Se ha considerado plantear algo para que haya un sistema de que repito, es lo más doloroso que hay, que alguien venga y te diga, si se muere tu hijo, dona sus órganos? Pero bueno, ¿cómo está ese tema? Bueno, ese tema es un tema que realmente nos preocupa muchísimo y que preocupa en otros lugares también donde tienen buena actividad de donación y trasplante. Nosotros siempre estamos consultando a la gente de España en relación al tema de lo que se llama donación pediátrica. En realidad en nuestro país
Si un chico fallece con una muerte violenta, una muerte que merita pericia forense, la ley permite que se lo considere donante. Si un menor de edad fallece una causa natural, hay que recoger la voluntad de sus padres o sus representantes legales. Obviamente es un mal momento, el momento de recibir la noticia de que ha fallecido un menor, para recoger esa expresión de voluntad. Por eso algunos sostienen que se podría llegar a considerar por fuera del momento en que acontece el fallecimiento. Esto tiene también una serie de connotaciones que son complicadas de asumir, porque muchas veces lo que uno puede considerar en situación alejada al momento que va a estar viviendo, o que ojalá nadie tenga que vivir, que es el fallecimiento de un menor de la familia, puede hacer que posteriormente la familia quiera cambiar esa decisión que tomó en otro momento. Nosotros tenemos actualmente 16 niños en lista de espera. En este momento en el Uruguay tenemos alrededor de 500 pacientes que están esperando un órgano y alrededor de 650 pacientes que están esperando una córnea, y de ellos 16 son niños. Y bueno, hay 6 niños que están en la lista de espera de trasplante renal, hay 6 niños que están esperando un trasplante cardíaco, y bueno, hay 2 niños en la lista de espera de trasplante hepático y de trasplante pulmonar. Y obviamente esto es una situación que genera mucha presión tanto al instituto como a todos los equipos de trasplante, y del cual la sociedad tiene que estar consciente, ¿no? O sea, sabemos que el fallecimiento de un menor es una situación que conmueve a la familia, a todo el medio, pero bueno, siempre hay que pensar que hay una posibilidad más después que están agotadas las alternativas terapéuticas. La dificultad para conseguir donantes pediátricos no tiene que ver solamente con la posición de la familia o con lo que nosotros llamamos la negativa familiar, sino que tiene que ver con que por suerte fallecen pocos niños, y muchos de los niños que fallecen tienen enfermedades, tienen lo que nosotros llamamos comorbilidades que hacen que no puedan ser donantes. Claro, o sea que es una situación compleja por varios motivos, doctora, no solamente sí, por la negativa a la familia. Bien, me gustaría que ustedes nos dieran una idea aproximada, tal vez en promedios, haya que manejar esto, sospecho, de cuánto demora un paciente promedio en lista de espera, un niño o un adolescente o un adulto. En general está estudiado esto, no sé si es por tipo de trasplante o en general, pero ¿cuánto está un uruguayo esperando un trasplante en general? Sí, el promedio es un valor importante, sobre todo en el trasplante renal, que es donde nosotros tenemos 400 pacientes en lista y donde se hacen 150 trasplantes por año. Para el trasplante cardíaco, que el número es muy bajo, realmente el promedio de tiempo que lleva un paciente trasplantado es bastante variable, pero sobre todo los pacientes pediátricos son los que pueden superar los 2 años a veces de tiempo en lista. Para el caso de trasplante renal, el promedio que esperan los pacientes es también de 2 años, pero a pesar de que dije que es el trasplante que en el mundo y en el Uruguay el 80% de los trasplantes de órganos son trasplantes renales, pero claro, hay pacientes que se trasplantan a los 2 días de entrar a lista y hay pacientes que se trasplantan a los 5 años, lo que hace que el promedio sea de 2 años. Claro, otro apunte también para tratar de tener un poco de idea de la magnitud de esto en cifras o en indicadores, ¿no? Por plantearlo de una manera bien brutal, lo voy a hacer porque sé que no es así la explicación, pero para que se entienda. Muere una persona, un donante, un adulto o un niño. Pongámosle el niño en esta situación de que tiene que hacerle la pericia y que puede ser donante. O muere una persona adulta sin mayores problemas, patologías y demás. ¿Cuánto sirve? ¿Cuántos órganos sirven? ¿Sirven todos los órganos? ¿Sirven tejidos, células, córnea, hígado? Digamos, por plantearlo bien brutal, repito, ¿no? Pero ¿cuánto se aprovecha del donante? Bueno, de un donante se pueden beneficiar decenas y hasta algunas centenas de personas si consideramos todos los tejidos que pueden generarse a partir de un donante. O sea, porque a veces de un tejido óseo, por ejemplo, se pueden producir muchos productos que pueden ser utilizados desde un odontólogo hasta un traumatólogo que necesita una cirugía, una prótesis de cadera, necesita tejido óseo para rellenar una cavidad, en fin.
Pero desde el punto de vista de los órganos, se benefician en nuestro país 5 receptores, en otros países más, porque a partir de un hígado se pueden trasplantar más de un paciente, se hace lo que se llama el trasplante por split, o a través de un donante pulmonar, por ejemplo, se puede beneficiar más de un receptor. Pero fíjense que a partir de un donante que no tenga contraindicaciones para donar algún tipo de órganos, porque muchos donantes pueden, por ejemplo, ser aptos para donar riñones, pero no ser aptos para donar pulmón, que es un trasplante que tiene mayores exigencias. Pero si estuviéramos hablando de un donante óptimo, que pueda donar todos sus órganos y sus tejidos, a partir de ese donante se pueden beneficiar, les digo, decenas de personas. 2 receptores renales, un receptor hepático, 1 o 2 receptores pulmonares, un receptor cardíaco, 2 receptores de córneas, muchos receptores de tejido óseo, de tejido valvular, de tejido vascular, o sea, de venas, de arterias, de piel, o sea que son muchas las personas que se pueden beneficiar a partir de la voluntad o de la no voluntad contraria de una persona que fallece. Doctora, y para seguir entendiendo un poco cómo es el proceso, ¿cuáles son los pasos que se siguen una vez que una persona fallece y no ha dicho que no quiere ser voluntario? ¿Cuáles son los estudios? ¿Cómo es que lo manejan ustedes logísticamente, por decirlo de alguna manera? ¿Tienen algún banco de datos, de órganos? Me imagino que hay análisis de sangre. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto puede llegar a durar ese proceso? Perfecto. Lo primero que hay que decir es que para ser donantes de órganos, los órganos tienen que estar perfundidos, tienen que estar irrigados. Por eso es que si bien fallecen muchas personas, ¿verdad? En el Uruguay fallecen alrededor de 35.000 personas por año, solo algunos, muy poquitos, pueden terminar siendo donantes de órganos, porque son aquellos que fallecen en las unidades de cuidados intensivos o en las emergencias y que están con determinados equipos que mantienen esos órganos perfundidos. Perfecto. Cuando se le avisa al instituto que hay un potencial donante de órganos, en el instituto hay una guardia que está conformada por un médico intensivista y una psicóloga, que una vez que está hecha el diagnóstico de muerte del donante, se van a trasladar a la institución. La psicóloga va a entrevistar a la familia para comunicarle que por la ley a su familiar se lo considera donante o que tiene una expresión positiva de donación. Y el médico se va a encargar de que ese donante se mantenga en condiciones hasta poderlo llevar a un bloque quirúrgico. Va a tener que coordinar con los equipos de trasplante la parte de ablación, o sea, la parte de cirugía, para que esos órganos se puedan retirar del donante y estén disponibles para adjudicárselo a los receptores. Y mientras que eso está haciendo el médico coordinador con la psicóloga en la institución en donde está el donante, en el instituto viene el médico que está de guardia en el laboratorio con un técnico, un licenciado de laboratorio, a hacer lo que se llaman las pruebas cruzadas o las pruebas de histocompatibilidad para ver qué posibilidad tienen algunos receptores en particular o a qué receptores hay que adjudicarle los órganos. Entonces, una vez que se hacen esas pruebas cruzadas y se sabe que el órgano le puede ir a determinado receptor, el instituto le avisa al equipo de trasplante que tienen que convocar a esos receptores. Muchas veces hay que prepararlos, por ejemplo, si es en el caso del trasplante renal hay que hacerle una diálisis, en el caso de los otros trasplantes más complicados hay una serie de elementos preparatorios que hacen que mientras que el equipo sigue haciendo la cirugía para ablacionar todos los órganos y los tejidos, por otro lado se van ingresando o internando los receptores a los cuales el laboratorio, la unidad de asignación, les asignó los órganos, para que se vayan preparando para que en pocas horas se realicen los actos del implante. ¿Por qué? Porque los órganos, una vez que se retiran del organismo, una vez que se le corta la circulación, tienen un tiempo que se llama tiempo de isquemia frío, que está limitado para los distintos órganos. Para corazón y pulmón es muy poquito, entonces hay que tratar de trasplantarlos en las primeras 4 a 6 horas, para hígado 8, 10 horas y para riñón 24 horas. O sea, que desde que se concreta la cirugía por la cual se hace la extracción de los órganos hasta que esos órganos se implantan, tomando inclusive el riñón, que es el que tiene mayor tolerancia, no pueden pasar más de 24 horas. Por eso nosotros hablamos de operativo de donación y trasplante. Porque cuando hay un donante se despliega un proceso por el cual
una cantidad muy importante de profesionales, médicos, licenciados de enfermería, técnicos de laboratorio, auxiliares que circulan en el bloque quirúrgico, van a tener que trabajar en torno a este operativo para que ese N número de trasplantes se realicen. Doctora, Otra cosa con los tejidos, que los tejidos vienen al instituto, se procesan y son asignados si hay más tiempo para poder usar esos tejidos. doctora, no es nada fácil para nada encastrar todo el operativo del que hablaba recién, que es necesario cuando se habla justamente de una donación. Ahora, ¿cuál es el promedio en nuestro país de las personas que en base a esta complicación y complejidad mueren en la espera y no llegan a recibir ese órgano que necesitan para continuar con vida? ¿Qué tan grave es el número que nosotros manejamos? En la lista de espera de trasplante renal, prácticamente la mortalidad se corresponde a la mortalidad de la edad, porque en realidad el paciente tiene otras opciones terapéuticas como son la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. O sea que allí no hablamos de una mortalidad específica en lista que sea diferente a la que es esperable para la franja etaria de los pacientes. En el resto de las listas de espera tenemos en cardíaco, en pulmonar, hay una mortalidad de alrededor de un 4% en lista de espera, pero esto también hay que dividir en los pacientes que están en situación de emergencia o los pacientes que están en una situación más estable, en lo que se llama condición de electivo. Hay pacientes que pueden estar mucho tiempo en lista de espera y realmente necesitan el trasplante, pero no tienen una inminencia de riesgo de vida. Claro, hay otros pacientes que están en situación de emergencia. Y se sube y se baja en la lista de espera, de acuerdo, si yo estoy en la lista de espera y cambia mi condición clínica, con un testimonio de mi médico, ¿me suben en la lista? ¿Cómo funciona el orden en la lista? Sí, la lista de espera es un elemento muy importante en todos los países y en todos los sistemas porque es lo que da cristalinidad y confianza a la población de cómo se recibe un órgano. Por eso decíamos, para riñón, el sistema de asignación tiene mucho más en cuenta la compatibilidad de un sistema biológico que se llama sistema HLA, que va a determinar después que el riñón dure más tiempo, en fin, hay más tiempo para poder hacer el trasplante porque el paciente, como les decía, puede estar en diálisis. Para el trasplante hepático y el trasplante cardíaco y el pulmonar, si el paciente está en emergencia, va a ser priorizado. Un paciente en emergencia es el que tiene que recibir primero el trasplante porque lo que está diciendo la situación de emergencia es que corre riesgo de vida. Después, para cada tipo de órgano hay criterios de asignación. El trasplante hepático es a través de un puntaje que se estipula por valores de laboratorio, que lo que marcan es la gravedad que tiene el paciente, o sea que de alguna manera también se está asignando el órgano de acuerdo a la gravedad, pero también a la compatibilidad del grupo sanguíneo, porque no se puede trasplantar un órgano de un donante de grupo A un receptor de grupo 0, entonces hay que tener en cuenta otros criterios de compatibilidad. Hay que hacer lo que yo les decía, esa prueba cruzada que permite saber que una vez que se realiza el trasplante, ese órgano no va a ser de inmediato rechazado porque hay anticuerpos que dañan el órgano trasplantado. En el caso de trasplante cardíaco, el paciente puede estar en lista en criterio de emergencia, de urgencia o lo que se llama electivo. Esto es lo que les decía, el paciente está en emergencia, obviamente tiene inminencia de riesgo de vida, el paciente en urgencia, el riesgo es menor y en electivo puede esperar bastante más tiempo, y en pulmonar también es parecido a cardíaco. Pero en cardíaco hay otro problema que es la correspondencia antropométrica entre el donante y el receptor, por eso el problema de los niños, que en otros países no pasa con el hígado o con el pulmón, porque uno, lo que yo les decía, se puede trasplantar un fragmento, digamos, lo que se llama el split o un lóbulo, pero en el corazón no, en el corazón para usted colocar un corazón en la cavidad torácica del receptor tiene que haber una correspondencia. Por supuesto. Entonces no se puede trasplantar un corazón de un donante que pese 100 kilos, ¿verdad?, que mida 2 metros, obviamente en una capacidad torácica, por ejemplo, de una persona que pese 25 kilos, por supuesto. Tiene que haber una correspondencia. Muy bien. Bárbaro. Doctora, quiero agradecerle muchísimo, ha sido muy clara. Quiero mandarle un saludo a su colega que le hizo el aguante ahí atrás. Me hizo el aguante atrás porque vino hace un ratito y no estaba enterada de la entrevista. Pero por favor, salió preciosa. La pueden hacer ahí. Salió muy bien. Gracias, doctora. Pasar un pequeño aviso? ¿Me dejan pasar un pequeño aviso? Bueno, en primer lugar, que todo el mundo, toda la sociedad sepa que es muy importante mantener la actividad de donación y trasplante a pesar de la pandemia. Esto lo recomiendan todos los organismos internacionales, los ministerios, todo. O sea que hay que pensar en la donación y es importante hablarlo
en el núcleo familiar. Y lo segundo es que los pacientes que están en lista de espera no se asusten y que vengan a dejar la muestra de suero que ellos tienen que dejar periódicamente en el instituto, que la manden por las vías que la tienen que mandar, porque si esa muestra de suero no está en el instituto en el momento que aparece un donante, no se puede realizar la prueba cruzada y ese paciente no está operativo. O sea que la pandemia paralizó a la gente en todos los sentidos y ustedes están siendo muy gentiles en permitirnos que nosotros le demos el mensaje a los pacientes que están en lista de espera, que son 500, en el sentido de que se pongan las pilas y que por favor renueven la seroteca, que tenemos que, en lo que nos queda del año, repuntar y tratar de conseguir, como conseguimos el año pasado, una actividad de donación y trasplante que a pesar de la pandemia fue ejemplar en el continente, con una reducción de solamente un 17% global en todos los trasplantes. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un aplauso grande. Gracias, doctora.